Entonces yo digo, señor Ayuso, no tiene nada que ver. ¿Por qué no le dice usted a su pareja que vaya a juicio? Porque lo va a perder. Hay una cosa que Jesús tenemos que hacer todos, los periodistas. Gran campaña por la presunción de inocencia de González Amador y que vaya a juicio. ¡A juicio! Te descojonas. ¿Qué pasa? Tú dices que no has hecho nada. Tú dices que es un montaje de Pedro Sánchez. Pues vas a juicio, ¿no? ¿O no? ¿No sería lo lógico? ¿Y entonces por qué vas a la conformidad y vas a pagar 500.000 euros? Porque la agencia tributaria ha cogido a un tipo que ha hecho una cantidad de chapuzas porque creía que se movía como Pedro por su casa. ¿Quién? A González Amador, con las empresas fantasmas esas de Andalucía, con la emisión de facturas falsas, pero no solo falsas, burdas. Y Ayuso es cómplice. ¿Por qué? Porque Ayuso ha defendido que es una trama y que él no tiene nada que ver. Si ella pagaba un alquiler, deja de pagarlo y no paga ninguno ahora, ella se ha beneficiado, ¿no? Y si él ha comprado ese piso utilizando dinero que no ha pagado Hacienda, quedándose la cuota defraudada, es evidente que ahí hay una situación donde podría ser perfectamente partícipe a título lucrativo. Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué me está contando? ¿Por qué? Porque ella no le paga alquiler a su pareja. Y antes pagaba un alquiler. Todo ese dinero ella se lo ahorra. Entonces está beneficiando de la nueva situación. Y si el origen de esa situación es una cuota defraudada a la Hacienda, en fin, no hay que ser muy avispado para entenderlo. Supongamos que en efecto es cierto y él ha cometido delitos fiscales y en esa fecha se compran un piso. O se compra él un piso, da igual. Es decir, ha utilizado el dinero que se ha quedado y que no ha pagado Hacienda para comprarse el piso. ¿De acuerdo? En el que vive Ayuso. En el que vive Ayuso. ¿Y Ayuso paga alquiler? No parece que pague alquiler. Y si Ayuso pagaba alquiler, ella dice que sí, antes pagaba alquiler en el piso donde vivía. Se muda ahí y deja de pagar alquiler. Entonces ella es partícipe a título lucrativo del fraude fiscal. Como el pato. Patas arriba. Venga. Tú, cuando ves intervenir a Felipe González, vas a ver que él, cuando habla del PP, nunca habla del PP y Vox. No lo quiere ver. Porque como él lo que quiere es un gobierno del PP y del PSOE, no razona o no profundiza en lo que significa la evolución del PP hacia Vox. Es que tú estás en la misma posición que la derecha. ¿De qué derecha? Si me da igual, si puedo estar en la posición de la derecha, pero ¿de qué derecha? Aznar no tiene ningún complejo. Aznar lo que cree es que Vox es una fracción del PP. ¿Y? Quiero decir que considera en el mapa de las fuerzas políticas como uno de los nuestros. Es uno de los nuestros. No está en el partido porque, bueno, hay diferencias y tal, pero es uno de los nuestros. ¿Y entonces qué anhela? Entonces yo creo que la estrategia es ir a elecciones y efectivamente sacar la mayoría de la derecha entre PP y Vox y formar un gobierno de coalición. PP y Vox. PP, Vox, claro. Creo que las necesidades de Feijóo son tumbar a Pedro Sánchez, y es que no tiene otra que aliarse con Vox y eventualmente, si puede, con Puigdemont. No tengo que pedir perdón por nada. Me siento especialmente orgulloso y no tengo nada de lo que arrepentirme. ¿Tenemos que hacer como Trump? Pues en España tendríamos así, destruir todas las instituciones. Tendríamos que poner aranceles. ¿A quién le vamos a poner aranceles? Acaba de salir de la Organización Mundial de la Salud. Milei acaba de seguirle. El partido Vox es un partido disciplinado, es un partido que sigue consignas. Bueno, yo creo que son partidos de carácter totalitario y que tienen una estructura absolutamente vertical. El liderazgo es un liderazgo de tipo omnipotente. Tiene características de tipo fascistoide. Ahora está la historia esta de Gallardo, pero yo creo que eso seguirá, porque seguirá por la estructura de ese partido. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene. Algo pasa en Vox
cuando no se cuida el capital humano, cuando tenemos los parlamentos divididos entre facciones, cuando hay un goteo de dimisiones. Yo creo que el juez Peinado es un juez que actúa como un elefante en cacharrería. Miente y manipula, tergiversa. El fin es cagarse al gobierno. Ernesto Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, ¿y tú? Bien. Yo tenía unas conversaciones con el presidente de hace ya muchos años, allá por la pandemia. Él tenía un logotipo, un avatar con el logotipo de la Agenda 2030. Ahí conversamos 3-4 veces, y cuando fui al teléfono móvil no me encuentro eso, ya no está, no hay nada, y solamente hay un Pedro Sánchez, pero que ya no tiene ese logotipo, vacío, imitándote a WhatsApp. Yo no sabía que uno, cambiando de teléfono móvil, le podía borrar las conversaciones a otro. Paso a preguntarte por lo de Ayuso. ¿Qué te parece esta película que se ha montado diciendo que como ya no tiene un chat que tenía en WhatsApp con Pedro Sánchez, que la están espiando, que qué no harán, que van a por ella, y todo mientras pasa el tiempo y estamos en la 5ª citación para que declare su pareja por el caso del fraude de Hacienda? Este es el tema. Yo creo que yo lo planteé en un artículo, creo que te lo comenté, en plan ingenuo. Yo digo, creamos en la presunción de inocencia del señor González Amador, creamos lo que dice Ayuso de que no ha hecho nada, de que el señor González Amador, su pareja, es víctima de una operación de Estado de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Bien, presunción de inocencia. La pregunta es, ¿por qué no va a juicio y desmonta la denuncia de la agencia tributaria y de la Fiscalía? Si realmente no hay nada ahí, si no hay una trama de factura falsa, no hay ninguna trama, como dice ella, ¿por qué no va a juicio? ¿Por qué en lugar de ir a juicio va a ir a firmar la conformidad para evitar 2 delitos, 4 y 4 meses por los delitos fiscales de cárcel y pagar 500.000 euros? Si él puede desmontarlo, si no ha hecho nada. Sí, como decía Ayuso, incluso Hacienda le debe 600.000 euros. Entonces yo digo de una manera muy sencilla, yo creo en la presunción de inocencia, que el señor Ayuso, la pareja de Ayuso, González Amador, la pareja de Ayuso, que el González Amador vaya a juicio. Porque, hombre, además otra cosa, oye, los jueces parece que tienen muy buena disposición hacia González Amador. Como tú decías, es la 5ª vez que lee. Es cierto que una vez no es por petición suya, pero las otras 4 veces ha pedido el aplazamiento. Entonces los jueces tienen buena disposición. Mira lo que está pasando con el fiscal general del Estado, que se lo van a cargar, vamos, lo van a crucificar como a Jesús, ¿no? Poco menos. Y entonces tienen buena disposición. Oye, con buena disposición de los jueces. Tú dices que no has hecho nada. Tú dices que es un montaje de Pedro Sánchez. Pues vas a juicio, ¿no? ¿O no? ¿No sería lo lógico? Y entonces, ¿por qué vas a la conformidad y vas a pagar 500.000 euros? Y tú dices, no, porque ya mandó podría ser un argumento, ya mandó un email, un correo, el 2 de febrero del 2024, diciendo que quería la conformidad. Eso no vale, lo explicó el fiscal Julián Salto en el Tribunal Supremo. Eso no vale. Eso es simplemente una conversación que han tenido. Ni siquiera es una conversación, es un intercambio de correos. No tiene ningún valor Entonces, legal. ¿por qué crees que no quiere ir a juicio la pareja de Ayuso? Porque lo va a perder. Porque la agencia tributaria ha cogido a un tipo que ha hecho una cantidad de chapuzas porque creía que se movía como Pedro por su casa. ¿Quién? A González Amador, con las empresas fantasmas esas de Andalucía, con la emisión de facturas falsas, pero no solo falsas, burdas. Lo han cogido porque, vamos, les ha puesto la alfombra roja para cogerlo. ¿Y Ayuso? Y Ayuso es cómplice. ¿Por qué? Porque Ayuso ha defendido que es una trama y que él no tiene nada que ver. Entonces yo digo, señor Ayuso, ¿no tiene nada que ver? ¿Por qué no va a juicio? ¿Por qué no le dice usted a su pareja que vaya a juicio? Si no tiene nada que ocultar, si no hay ninguna trama, si no hay facturas falsas, si le debe a Hacienda 600.000 euros, que vaya a juicio. ¿Y por qué no va? No va porque sabe que todo eso es un montaje. Es la cortina de humo que han montado con el famoso correo. No va porque sabe que lo pierde el juicio. Exactamente. Porque si va a juicio, ¿qué ocurriría? Si va a juicio, cada delito, son 2 delitos fiscales, cada delito son 4 meses de prisión. Y además de los 4 meses de prisión, tenemos también una falsedad documental a través de empresas fantasmas que han facturado
han hecho facturas falsas. Se lo pierde. Lo cual, y además está demostrado, porque los tipos que van a ir a declarar lo van a contar todo. No solo tiene que declarar él, tiene que declarar todos los que están en la trama. Entonces yo creo que hay una cosa que Jesús tenemos que hacer todos, los periodistas. Gran campaña por la presunción de inocencia de González Amador y que vaya a juicio. ¡A juicio! Te descojonas. ¿Qué pasa? Claro, que vaya allí y defienda su inocencia, ¿no? Y la defendemos todos. Presunción de inocencia. Hasta tanto no se demuestre en el juicio. Pero que vaya a juicio. Pero que vaya a juicio. Y ¿Te ha no gustado? Y no va, el hombre no va, pues yo qué sé, igual no va porque... No sé, Hombre, porque, no ¿por qué va será que no va? porque Porque, tiene igual porque tímido. tiene tanto viaje que por eso no va Claro, el resto. claro. Tiene la agenda ocupada, ¿o qué? Igual debe ser igual es por eso, ¿o qué? No lo creo. Oye, por cierto, ¿qué te parece? ¿Falta algún elemento en todo el tema este de la pareja de Ayuso relacionado con el piso, relacionado con la compraventa de mascarillas en mitad de la pandemia? ¿El Ministerio de Hacienda? Sí. ¿Hay algo ahí que te falta? Bueno, ahí? hay una pieza separada que está investigando todas las relaciones con Quirón, ojo, ¿eh? Eso está en una pieza separada en el juzgado de instrucción de la juez Inmaculada Iglesias. Por lo tanto, eso está ahí. Además, ellos lo han recurrido, tienen mucho miedo de eso. Está recurrido ante la Audiencia de Madrid y ya vamos a ver lo que pasa. Pero sí, hay más cosas en el tema de González Amador. No, hay más cosas. Está esa declaración que a mí siempre me ha interesado por el momento en que se hace de la vicepresidencia del gobierno, María Jesús Montero. Ministra de Hacienda. Es el día 12 de marzo. Sale la noticia en el diario.es. ¿De qué han pillado al novio de Ayuso? Sale la noticia y... Bien, y al mismo tiempo que Ayuso hace declaraciones diciendo que todo es una trama, que le están acosando, que es una inspección fiscal salvaje, sale la señora Montero y dice, este es un contrato de mascarillas, cosa que no se había dicho en la información original de ese día, es un contrato de compra-venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, que esto ya es una muletilla, ¿no? Y entonces habría que pedirle explicaciones a la señora Ayuso. Vamos a escuchar lo que decía, vamos a ver lo que decía la ministra, esto. Requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Y requiere dar explicaciones en este sentido. Y trasladar que me ha sorprendido la reacción tan tibia del señor Feijóo, en la que prácticamente ha reducido esto a una cuestión menor, casi administrativa, correspondiente a la agencia tributaria. Se equivoca. Se trata de una investigación que la Fiscalía ha trasladado al juez para que abra causa y, por tanto, para que inicie el procedimiento. Y, por otra parte, probablemente el señor Feijóo habla con la boca pequeña porque le da miedo que si dice algo más importante o denuncia la corrupción que la señora Ayuso presuntamente ha ido amparando, que vive en un piso, en una casa en donde realmente se ha pagado con esos dineros, pues yo creo que lo que está haciendo es intentar evitar que su destino sea el del señor Casado, que recuerdo que salió de la presidencia del Partido Popular por denunciar presuntos casos de corrupción. Debe ser que el señor Feijóo no quiere verse en esa. ¿Qué te parece esto? Claro, entonces aquí hay una cosa que es la siguiente. ¿Qué es lo que ella está queriendo decirnos? Ella lo que viene a decir es lo siguiente. La ministra. Sí. Supongamos, es la ministra de Hacienda, ojo, supongamos que en efecto es cierto y él ha cometido delitos fiscales en los años 20, 21 y 22, o 20 y 21, y hay una cuota defraudada, y en esa fecha se compran un piso, o se compra él un piso, da igual. Es decir, ha utilizado el dinero que se ha quedado y que no ha pagado Hacienda para comprarse el piso. ¿De acuerdo? En el que vive Ayuso. En el que vive Ayuso. ¿Y Ayuso paga alquiler? No parece que pague alquiler. Y si Ayuso pagaba alquiler, ella dice que sí, antes pagaba alquiler en el piso donde vivía. Se muda ahí y deja de pagar alquiler.
Entonces ella es partícipe a título lucrativo del fraude fiscal, como fue la infanta, aunque la infanta formaba una sociedad, y en este caso no hay una sociedad entre González Amador y Ayuso. Digamos, la infanta Cristina era propietaria al 50% de Aizón, la famosa sociedad que hizo el fraude fiscal. ¿Pero crees que Ayuso podría ser partícipe a título lucrativo? Hombre, la construcción está ahí. La construcción está ahí. Si ella pagaba un alquiler, deja de pagarlo y no paga ninguno ahora, ella se ha beneficiado, ¿no? Y si él ha comprado ese piso utilizando dinero que no ha pagado Hacienda, quedándose la cuota defraudada, es evidente que ahí hay una situación donde podría ser perfectamente partícipe a título lucrativo. Esto es lo que en el fondo quiere decir María Jesús Montero. ¿Quién puede ser partícipe a título lucrativo? Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque ella no le paga alquiler a su pareja y antes pagaba un alquiler. Todo ese dinero ella se lo ahorra. Entonces está beneficiando de la nueva situación. Y si el origen de esa situación es una cuota defraudada a la Hacienda, en fin, no hay que ser muy avispado para entenderlo. Oye, Ana Mato, ¿qué pasó con Ana Mato? ¿Qué pasó? En Gürtel. La declararon partícipe a título Ana Mato, exministra de Sanidad y mujer de los gobiernos de José María Aznar. Jesús Sepúlveda. Sí. Que estaba imputado en la trama Rajoy, ¿verdad? Estuvo en esa etapa, ¿no? Sí, que no se había dado cuenta de que él tenía un coche en el garaje, un coche importante. El Porsche. Exacto. ¿Y esta qué pasó con ella? Fue condenada por ser partícipe a título lucrativo por una cantidad de dinero. Entonces, porque se beneficiaba de los viajes, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que ver, pero esto debería ser motivo de debate. Si esto no es así, a lo mejor no es así. ¿Y por qué no es motivo de debate? No es motivo de debate porque estamos aquí en la historia del fiscal general, que es una cortina de humo. El fiscal general es una cortina de humo, Jesús. ¿Cómo sabes tú que la filtración al diario, por ejemplo, fue de la Fiscalía? Fue de la Fiscalía. ¿Pudo venir de otro sitio? ¿Pudo venir de la agencia tributaria o no? Pudo venir de la agencia tributaria. ¿Cuánta gente y en qué dispositivos estaba el expediente? Como todos los expedientes, por otro lado. ¿Por qué tiene que ser el fiscal general del Estado? ¿Por qué tiene que ser la Fiscalía General del Estado? Porque se le metió en la cabeza al señor Hurtado. ¿Crees que el fiscal general del Estado va a pagar los platos rotos o puede ser una cabeza de turco? Perfectamente. Un chivo expiatorio. Si no demuestran con pruebas directas, es una inferencia. Y yo puedo hacer una inferencia distinta. Yo puedo decir que vino de otro lado. ¿Y puede ocurrir que conforme van avanzando los procesos se busque que caiga antes el fiscal general del Estado, incluso que asuma la culpabilidad el novio de Ayuso en esa conformidad? Es decir, la carrera por el relato, ¿sabes? Porque ahora mismo sí que es verdad que en el relato se está poniendo bastante el foco en el fiscal general y la pareja, bueno, de vez en cuando se habla para decir, oye, que ha vuelto a aplazar. El 24 de febrero es la fecha en que tiene que declarar y es una fecha, ya veremos cómo la manejan, cómo se zafan de ella. El objetivo y la estrategia es muy clara de la defensa, de los abogados, de Carlos Neira y del abogado penalista. Llevar la declaración lo más tarde posible para dar lugar a la caída del fiscal general. Darle tiempo a Hurtado para sentarle en el banquillo, procesarle y llevarle a juicio oral. Porque eso es muy impactante. Si yo ahora consigo que González Amador declare el 24 de febrero, ¿qué es el 24 de febrero? ¿Qué es el contenido? Señor González Amador, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted quiere ir a juicio o quiere la conformidad? Si el señor González Amador dice quiero la conformidad, son 4 meses para cada delito, usted no entra en la cárcel, paga 500.000 euros. Y él acepta y paga 500.000 euros, toda la historia del fiscal general y de la cortina de humo se viene abajo. ¿Y crees que vamos a ir a un empate en el cual, por una parte, la pareja de Ayuso asuma la culpabilidad del fraude, pero por otra caiga el fiscal general, con lo cual cada uno se quede con la cabeza cortada, pero vamos a ese empate? Está bien visto. Eso está bien visto. Ellos quieren que ese empate
sea lo más desequilibrado posible. Saben que puede haber un empate, digamos, entre una cosa y la otra, pero lo que quieren es distanciarlo y que la caída del fiscal general del Estado, el enjuiciamiento del fiscal general del Estado, claro, pero el enjuiciamiento del fiscal general del Estado no puede ser inmediato. El juez lo puede procesar, pueden ir a juicio oral, pero eso tarda. Por lo tanto, siempre antes de que el desenlace de la caída del fiscal general del Estado, juicio a través de un juicio, siempre va a ser posterior. Entonces ellos, digamos, ahí tienen que estar corriendo y viendo cómo retrasan al máximo la declaración de González Amador. Por eso no nos extrañe que podemos asistir a una nueva situación, porque además hay un recurso en la audiencia. Un recurso en la audiencia. ¿De qué puede ocurrir ahora con Alberto Quirón? o Amador, como lo llaman también. Bueno, no, es que Alberto Quirón está en la agenda de Miguel Ángel Rodríguez. Nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez. Pero no me olvido, ¿qué decías? ¿Que puede haber todavía una novedad? ¿En qué sentido? ¿Para alargar el proceso? La intervención de la audiencia. Hay un recurso que ellos tienen pendientes en la audiencia donde están intentando de alguna manera cuestionar la instrucción de la jueza y de la pieza separada. Entonces puede lugar a dar algunas maniobras procesales. Pero estratégicamente es muy difícil que ellos puedan conseguir, me refiero a los abogados, Carlos Neira, el lado fiscal, y el abogado penalista, puedan conseguir nuevos aplazamientos, sine die, porque ya es manifiesto. La jueza ha dicho, bueno, vale, el 24 de febrero, veremos a ver. Pero no nos sorprenda, porque ellos quieren evitar lo más, digamos, lo que más puedan, la foto de González Amador firmando la conformidad. Conformidad de fraude a Hacienda. De fraude a Hacienda, de delitos fiscales. Y que pague los 500.000 euros. ¿Y falsedad documental? Y falsedad, claro, porque están las declaraciones también de todos los imputados. Los imputados, porque hay varios imputados. Estamos hablando de las empresas de Andalucía, de estos señores que no sabían nada de nada y que les pidieron una cantidad de facturas falsas y tal, ¿no? Entonces, esa es la foto que ellos intentan retrasar. En Vox pasa lo que en todos los partidos. Unos vienen, les damos la bienvenida, otros se van. Pedimos democracia y nos echan sin democracia. Recibimos la notificación el viernes por la noche por WhatsApp. Cuando hay un goteo de dimisiones, he tenido que vivir algunas situaciones dantescas. A mí con que no me hubieran tocado las narices más de la cuenta, pues me hubiera bastado. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo entre Vox y PP? Por ejemplo, en Vox, esa purga que está habiendo por parte de Abascal, porque ahora mismo cae el que era el líder en Castilla y León, que por cierto se va criticando, curiosamente, a Abascal y a Vox, que es lo mismo o parecido a lo que vimos ya anteriormente con Espinosa de los Monteros, con Rocío Monasterio, también en el caso de Macarena Olona. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo en Vox? ¿Indicativo de qué? Bueno, yo creo que son partidos de carácter totalitario y que tienen una estructura absolutamente vertical. El liderazgo es un liderazgo de tipo omnipotente, digamos, tiene características de tipo fascistoide, características de tipo bonapartista, si quieres, donde el líder es un líder, digamos, que se apoya en un aparato y de vez en cuando en ese aparato hay grietas. Eso es la esencia de lo que es un partido totalitario. El partido Vox es un partido disciplinado, es un partido que sigue consignas, es un partido que tiene gente muy ciegamente, cabreadamente, digamos, fiel. Probablemente sea uno de los partidos de más fidelidad de sus afiliados, porque es un partido que en esencia es un partido que tiene 3-4 consignas, ¿no es cierto? Son muy sencillas y son de fácil acceso, no exigen pensar demasiado y por lo tanto tienen una capacidad para atraer a la gente. Es el cabreo, es la necesidad de corregir a los partidos tradicionales y se colocan en una situación relativamente marginal, pero dentro del sistema parlamentario. ¿Y qué lobbies influyen en Vox? ¿Qué lobbies están influyendo? Yo creo que en Vox, ha habido distintas posiciones.
Ahora está la historia esta de Gallardo, pero yo creo que eso seguirá, porque seguirá por la estructura de ese partido, porque es un partido que en este momento, según las encuestas, está subiendo. Vemos que es un partido que sigue subiendo. En esto refleja Vox la situación continental. Estamos ante unas elecciones en Alemania aproximadamente, donde Alianza por Alemania viene pegando fuerte en los sondeos. Pero hay influencia ultraliberal, ultracatólica, grupos de comunicación en relaciones, por ejemplo, lo que era Intereconomía, porque se ha publicado también, ¿no?, las facturas que pasaba la esposa de Abascal, ese tipo de... Sí, bueno, ella lo ha negado, ¿no? Ese tipo de elementos, de sectores... Sí, ella ha negado, yo creo que... ella ha dicho mi actividad, pero ella ha facturado a lo que era la editorial de ese grupo de Intereconomía, en el que reaparece Abascal. Es decir, ¿qué influencia tienen estos grupos de la ultraderecha, en los lobbies ultracatólicos? Bueno, yo creo que ellos influyen. Porque hay quien dice, no, Abascal realmente es una pieza más dentro de un engranaje que el día de mañana, si les sobra a estos lobbies, se lo cargan también. Bueno, ¿Qué lobbies son esos? Hombre, yo creo que Abascal tiene las características necesarias para ser el líder de Vox, y Abascal le ha dado una liturgia a eso. Luego se ha preocupado por tener relaciones internacionales, no es un tema menor. Ha generado relaciones con Steve Bannon, que es el gurú, que fue el gurú de Donald Trump. Está, digamos, cuando emerge Donald Trump y todavía no se le ve claramente como el líder del Partido Republicano, Bannon está en eso. ¿Bannon son los bulos? Bannon es mucho más que los bulos, son bulos montados sobre una estructura conceptual muy clara que tiene él. Merece la pena leerle, pero sobre todo Bannon es el hombre que impulsa la internacional ultraderechista. Es el hombre que se vincula con los italianos, con el partido de Meloni, con la ultraderecha italiana. Es el partido que también se vincula con Abascal y con Vox. Y la idea es formar una escuadra internacional. El acceso de Donald Trump al poder, al gobierno, ya muestra claramente que es un autócrata. No es que no se haya gobernado también con decreto, pero lo que ha hecho Trump es una revolución. Sí. Que por cierto es llamativo porque, y quiero ir a esto, y ahora te preguntaré también concretamente por Trump, pero a mí me llama la atención cómo dentro del Partido Popular incluso ha habido voces que primero parecían distanciarse de Trump, pero ahora están alabando, y es curioso, ¿no?, que hasta el propio Feijóo, que antes decía, no, con Vox no quiero nada, pero ahora le preguntan y se ve, es decir, es una estrategia del Partido Popular de, por ejemplo, criticar al PNV y fiarlo a sumar con Vox. ¿Eso está ocurriendo ahora mismo en la política española de forma latente, de forma cada vez menos disimulada? Creo que las necesidades de Feijóo son tumbar a Pedro Sánchez, y es que no tiene otra que aliarse con Vox y eventualmente, si puede, con Puigdemont. Puigdemont también es un partido de derecha, no cabe la menor duda de eso, y por tanto Feijóo cuenta con esa situación. Feijóo cuenta con que en una situación de crisis determinada ya cuenta con Vox. Probablemente contar con Vox significa que será muy difícil aliarse con Puigdemont, porque evidentemente a Puigdemont se le hace muy cuesta arriba hacer algo con Vox, pero ya hemos visto que han coincidido en relación al famoso decreto Ómnibus y no les ha dolido prendas en finalmente tumbarlo. Ahora se ha recompuesto la situación, Pedro Sánchez ha logrado recomponerlo, instrumentalizando la famosa moción de confianza, una moción de confianza que no tiene ningún contenido, es un fuego de artificio. Y bueno, se ha recompuesto la situación. ¿Pero crees que, Ernesto, que la gente debe estar mentalizada de que podría haber un gobierno con Feijóo y el PP y Abascal como miembro de ese gobierno, incluso llegar a ser vicepresidente? Sí, ¿por qué no? ¿Lo ves como una posibilidad? Yo creo que es una posibilidad real porque, oye, aritméticamente tienen que sumar, y si efectivamente en una elección eso se da, los dos harán un esfuerzo por minimizar sus diferencias y consolidar la posibilidad de tumbar a los socialistas y abrirse paso y terminar y convertirle el gobierno progresista en una nota a pie de página de la historia española. ¿Pero cómo puede ser un gobierno? ¿Sería posible un gobierno PP-Vox? Sí, yo creo que no tiene ninguna, digamos... Ya lo vemos en Alemania, oye, todo el follón en Alemania era de la CDU, nunca iba a pactar con Alternativa por Alemania. Han hecho un pacto sobre el tema de las migraciones en el Congreso.
Ha salido incluso Angela Merkel a criticarlo. Ha dicho, un poco ha venido a decir, por encima de mi cadáver. Ya, lo que pasa es que la diferencia hay, que es que Merkel puede criticar ese pacto, pero aquí Aznar estaría encantado de un gobierno PP-Vox. Absolutamente, no tengo ninguna duda, Jesús. Aznar no tiene ningún complejo. Aznar lo que cree es que Vox es una fracción del PP. Y quiero decir que considera en el mapa de las fuerzas políticas como uno de los nuestros. Es uno de los nuestros. No está en el partido porque, bueno, hay diferencias y tal, pero es uno de los nuestros. ¿Y entonces qué anhela? Entonces, yo creo que la estrategia es ir a elecciones y efectivamente sacar la mayoría de la derecha entre PP y Vox y formar un gobierno de coalición. PP y Vox. PP, Vox, claro. ¿Por qué si puede haber un gobierno, ¿por qué si puede haber un gobierno progresista entre el Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Sumar? No puede haber un partido entre el PP y Vox. Hombre, hay alguna diferencia. Estamos hablando de un partido como Vox que, por ejemplo, abiertamente dice que son herederos del franquismo o que durante el franquismo se vivía de manera formidable. Lo planteo retóricamente. Pero hay digamos, lo que yo llamaría los intelectuales bien pensantes de la derecha que creen que es un complejo considerar que es posible un gobierno progresista y considerar que no es posible un gobierno entre PP y Vox. Consideran que eso es un prejuicio que no tiene por qué existir. O sea, que hablas de lo posible, no de lo deseable. ¿Y qué papel podría ejercer Abascal en ese gobierno? Bueno, tendrán que discutir en función de las fuerzas políticas y la proporción de los votos. Pero yo lo veo perfectamente posible. Yo no lo veo. No veo que haya ningún cordón sanitario en España. Oye, han estado gobernando en 5 administraciones autonómicas. Si aquí lo que ha habido es un ensayo general mucho antes de lo que va a pasar en otros países. Pero Abascal como vicepresidente, ¿lo ves? Por ejemplo, ¿por qué no? Ya. Y bueno, entre tanto tenemos a Ayuso. ¿Qué te parece? Quiero decir, sí. No, lo que te a propósito de esto, pero, simplemente una nota al pie marginal. Tú, cuando ves intervenir a Felipe González, y recientemente ha intervenido en un coloquio de liderazgo al que le invitó María Dolores de Cospedal, y se hizo la foto con María Dolores de Cospedal hace pocos días en Toledo, vas a ver que él, cuando habla del PP, nunca habla del PP y Vox. Es como si él borra Vox y el episodio de las alianzas del PP con Vox, las 5 administraciones autonómicas que han gobernado durante meses en común y las relaciones que tienen, para él eso él no lo ve, no lo quiere ver. Porque como él lo que quiere es un gobierno del PP y del PSOE, no razona o no profundiza en lo que significa la evolución del PP hacia Vox. Entonces lo borra. Es curioso, siempre, nunca vas a ver, cuando él habla de Feijóo o habla del PP, nunca va a aparecer Vox. Porque, por ejemplo, para Felipe González sería deseable una figura como García Paje presidiendo y con apoyos del Partido Popular, por ejemplo. Por ejemplo, cualquier tipo de alianza entre el PP y el PSOE sería la línea de Felipe González. Es decir, una coalición a la alemana. Una gran coalición. Una gran coalición. Ya. Claro, estábamos hablando de Trump. Es llamativo porque hay dirigentes como Ayuso que ven bien lo de Trump, Esperanza Aguirre. Claro, Trump lo que está significando es, por ejemplo, negacionismo climático. Ven bien que pongan los aranceles a Canadá. Ahora los han negociado con Canadá. Está bien que le ponga los aranceles a China. Está bien que abandone la Organización Mundial de la Salud. Acaba de salir de la Organización Mundial de la Salud. También Milei. Milei acaba de seguirle. En estas últimas horas ha declarado la decisión unilateral. Están sacando un decreto en Argentina para terminar de destruir el Estado, todas las instituciones del Estado al estilo Trump. Pues esto, Milei para Ayuso, vamos, lo recibió y le puso hasta la medalla. Pues en España tendríamos así, destruir todas las instituciones. Tendríamos que terminar con la ayuda al desarrollo. Tendríamos que poner aranceles. ¿A quién le vamos a poner aranceles? El negacionismo climático, tal y como está el planeta ahora mismo. Pues eso puede ser muy interesante, ¿no? Tenemos que hacer como Trump, que está expulsando a 300.000
inmigrantes venezolanos en el mes de abril, que tienen un sistema de protección en Estados Unidos y que han salido de la Venezuela de Maduro. Tenemos que apoyar la expulsión en septiembre de otros 250.000 venezolanos. Es decir, se le hace cuesta arriba al PP. El PP no sabe dónde está. No sabe dónde está. Sí, porque hay dirigentes del PP que abiertamente están con Milei, con Trump. O otros que han salido denunciando a Trump y le han se han collejas. llevado un jarro de agua fría. A González Pons le han caído collejas por decir que y ya se ha escondido, no ha vuelto a salir González Pons, dijo que Trump es un gorila, no, dijo una especie de gorila naranja, no sé qué dijo, y vamos, metido en el agujero. Sí, a mí esto de Trump, te digo... Y ojo a Gaza también, Ojo a lo de Gaza con Trump. Sí, ahora vemos. Pero esto de Trump lo que tiene muy interesante es como un turbo. Y lo que hace es introducir en la política un torrente que va arrasando y va moviéndole el suelo a todos los políticos que coquetean, es decir, que tienen posiciones ambiguas. Y en el caso del PP es clarísimo. El tema de Gaza. Dice Trump que Estados Unidos se va a hacer cargo de Gaza, como se va a hacer cargo del Canal de Panamá, o como se va a hacer cargo de Groenlandia. Ya, ¿y qué es hacerse cargo de Gaza para Trump? No sé, a lo mejor hacer un hotel de 6 estrellas o de 7 estrellas en la bonita playa de Gaza. ¿Y con los palestinos? ¿Tú has estado en Israel alguna vez? No. ¿Y con los palestinos? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué quiere hacer? Con los palestinos lo que quiere hacer es lo que ha dicho. Lo tienen que acoger países como Egipto, como Jordania, y tienen que pensar que ya no van a poder vivir en una ciudad Gaza destruida. Echarlos. Completar la labor de Israel en el año 1948. Qué bien, ¿no? Y es que todo esto da miedo, Ernesto. Hombre, claro que da miedo. Lo que plantea con los palestinos, lo que plantea con los migrantes. Claro que da miedo. La foto de Trump con Netanyahu es de terror. Ya se la hizo a Abascal. Sí, pero Netanyahu, en fin, ha dirigido Sí. Netanyahu ha sufrido uno de los golpes más extraordinarios, que ha sido la ruptura de la frontera, del muro, el 7 de octubre. No hay una comisión de investigación en Israel porque se opone y no se puede investigar lo que pasó. 7 de octubre del 2023. El señor Netanyahu está siendo juzgado 2 veces por semana en un tribunal de Tel Aviv por 3 delitos de corrupción. Y claro, Trump es convicto. Trump ha sido condenado, ha sido declarado culpable en una serie de delitos que serán mayores o menores, pero ha sido declarado culpable. Y este tío recibe a Netanyahu como un héroe y le dice: nos vamos a hacer cargo de Gaza. Sí. Estados Unidos se va a hacer cargo. Nos pertenece. Para especular. Para especular, ¿no? Bueno, pero lo importante es que ha habido un genocidio. Hay un genocidio, porque esto de la tregua podrá ser una tregua, pero vamos a ver cuánto dura. No, totalmente. Ya digo que da miedo, porque luego, a ver, hay dirigentes como Ayuso que no solamente recibió a Milei, sino que es que además se posicionan, incluso se ponen a criticar la actitud del gobierno español respecto a Estados Unidos. Felicitando al presidente Donald Trump por su toma de posesión. A sus pies. Deseándole, como dijeron ayer en el Congreso en Washington, toda la sabiduría posible. Y ofreciéndole la colaboración de la Comunidad de Madrid y espero que de España entera. Y me encargaré personalmente. Muy de acuerdo, que se salga de la Organización Mundial de la Salud, que decida que los coches eléctricos, que viva el fracking para el gas, y todas esas cosas que ha dicho, y sobre todo que solo hay 2 sexos, hombres y mujeres. Me gustaría que nos dieras el titular de por qué vamos a oír este audio del juez Peinado. Vamos a oír este audio, que en sí mismo es una noticia, porque nos habla de los hábitos. El hábito hacia el monje, dicen, ¿no? Y nos habla de los hábitos del juez Peinado, el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, que está llevando uno de los casos mediáticos más importantes, y sobre el cual hay apuesta muy grande de la derecha, del PP y de Vox, de que se lleve por delante a Begoña Gómez y a
su esposo, el señor presidente de gobierno, Pedro Sánchez. ¿Y qué hábitos son esos? ¿Qué titular le pondrías a los hábitos? Sí, lo vamos a ver, vamos a escuchar un poquito también y lo vamos a comentar. Esto tiene lugar el 18 de diciembre, es decir, hace muy poco tiempo, y es la declaración que presta Juan José Güemes, vicepresidente del Instituto de Empresa, el hombre que contrató y asume la responsabilidad de contratar a Begoña Gómez como directora del Africa Center, que es uno de los temas de investigación de la derecha mediática y del juez Peinado. Güemes, que pasa por ser, además, exconsejero de Esperanza Aguirre en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Sí, fue una persona que se aproximó al Partido Popular en la época de Rodrigo Rato, en el Parlamento. Es una persona que luego pues, formó parte del elenco de gobierno de Esperanza Aguirre, en distintos puestos, y luego pues, se dedicó a la actividad privada y está desde hace ya muchos años en el Instituto de Empresa. Es él quien contrata a Begoña Gómez. ¿Y qué vamos a ver con Peinado? Entonces dices, ¿por qué los hábitos? ¿Qué te llama la atención de este audio que vamos a oír? ¿Por qué lo queremos oír? Porque el juez Peinado, en esta declaración, trata, digamos, a Juan José Güemes como imputado, investigado. Hasta ahora era testigo. El 18 de noviembre entra a declarar como testigo, como al juez no le gusta lo que declara, y además intenta de alguna manera sonsacarle, y Juan José Güemes se mantiene firme en su versión. El juez Peinado ya le amenaza y le dice que cambia su situación y que pasa de testigo a imputado. Un mes después le toma declaración, el 18 de diciembre, que es lo que comentamos, y vamos a escuchar en parte, le toma declaración como imputado. Lo interesante de esta historia es que este patrón de conducta de Peinado se va a repetir con otros testigos. Testigos que primero declaran como testigos y luego el juez cambia su situación y les convierte en imputados. Ya, pero a priori esto podría ser algo que puede ocurrir. ¿Pero qué pasa? Puede ocurrir, pero no ocurre tan a menudo. Es más bien excepcional. Y vamos a explicar por qué, cuál es el modus operandi de Peinado para hacer que de los 5 imputados que tiene, 4 hayan pasado a su condición de testigo a imputado. Venga, es una proporción muy alta en relación a lo que tú decías que podría ocurrir, que ocurre, pero no en esa proporción. Entonces lo que tenemos aquí es la declaración del 18 de diciembre, donde el juez Peinado sostiene que Juan José Güemes ha contradecido una declaración de una subordinada suya, que se llama Sonsoles Blanca Gil de Antuniano. ¿En qué sentido? Dice el juez, afirma que Sonsoles Blanca Gil de Antuniano, responsable de recursos humanos del Instituto de Empresa, ha dicho ante él, en el juzgado, durante su declaración, en el mes de octubre, que se contrató a Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Dice, bueno, hombre, si la persona que firmó el contrato dice eso, hombre, eso es muy importante. Pero claro, es que no dice eso. Yo he visto las declaraciones, las hemos comentado ya, tengo los audios, las transcripciones, y esta señora no dice eso. El juez se lo inventa. Y se lo inventa en noviembre para intentar presionarle. Y eso está prohibido por el artículo 439 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un juez no puede tratar a un testigo en esas condiciones, porque de alguna manera lo está acosando, lo está poniendo contra la pared. El juez tiene una autoridad. Entonces, él fracasa en su objetivo. Digamos que Juan José Güemes no tiene conocimiento de lo que declaró su subordinada. ¿Por qué? Porque no forma parte del procedimiento. Para conocer la declaración de Sonsoles Blanca Gil de Antuniano, él tiene que ser parte del procedimiento, y él era testigo, por lo tanto no tiene esa declaración. Entonces, ¿qué pasa ahí? Juan José Gómez sale ya con la advertencia de que va a ser llamado a declarar como imputado.
el juez le llama a declarar como imputado para el día 18 de diciembre, pero no dice por qué. No le dice, usted en función de la declaración que ha hecho el día 18 de noviembre, ha introducido estos elementos que hacen que yo considere que usted ha participado en la trama de apropiación indebida, de tráfico de influencia, de intrusismo y todo lo que tú quieras. No lo dice. Es decir, que el señor Juan José Güemes va inerme al 18 de diciembre. Y entonces vamos a ver que en la declaración, cuando empieza, el juez le dice, ¿usted sabe por qué está aquí? Entonces, Güemes, que está con su abogado, porque ahora ya es imputado, dice no. ¿Lo oímos? ¿Te parece? Claro. Vamos a oírlo. Buenos días, ¿nos puede decir cuál es su nombre y apellidos? Juan José Güemes Barrios. Ha sido citado en el día de hoy en calidad de investigado en el procedimiento que se sigue en este juzgado con el número 146/2024 por diversos delitos, entre otros de tráfico de influencias, de corrupción en los negocios, de apropiación indebida y de intrusión profesional. ¿Usted tiene conocimiento de los hechos por los que se le ha citado? ¿Derivan de la declaración que usted prestó en calidad de testigo? No, señoría, no tengo... ¿No tiene conocimiento de los hechos? No tengo conocimiento de los hechos. Derivan, como le digo, de la declaración que prestó usted el otro día, en consonancia o en disonancia con la que prestó una persona que trabaja también para el Instituto de Empresa, donde usted manifiesta que lleva a cabo actos laborales o profesionales, en concreto doña Sonsoles Blanca, Gilda Antuñano, Fernando Montis, y que incluso podrían dar lugar a que se dedujera testimonio por un presunto delito de falso testimonio. Ernesto, cuéntanos, ¿qué hay de clave aquí que tenemos que saber? Entonces el juez dice, usted está aquí, como lo hemos escuchado, porque usted se ha contradecido con otra empleada del Instituto de Empresa, Sonsoles Blanca Gilda Antuñano. Sí, pero esto de converge o diverge... Sí, claro, y dice, claro, y en consonancia o en disonancia, son las palabras que él utiliza, podría dar lugar a un delito de falso testimonio. ¿En qué quedamos? Si es consonancia, no hay ninguna contradicción. Por lo tanto, no se plantearía potencialmente ningún problema de careo a las dos personas que declaran, de falso testimonio y tal. Si es disonancia, sería una contradicción. Habría que investigar esa contradicción precisamente a través de un careo o de otro tipo de diligencia. Pero el hombre nos dice, el señor Peinado, consonancia o disonancia, y con eso resuelve la historia. Entonces, es notable que tú ves a un imputado que está allí, que había sido testigo, y que el juez no le dice la verdad. Porque lo que el juez sigue sosteniendo es que él ha contradecido a Sonsoles Blanca Gilda Antuñano. Pero es que no la ha contradecido. Digo, insisto en esto porque hay mucha gente que dice, ¿no se habrá confundido el juez? ¿No habrá escuchado mal la declaración de Sonsoles Blanca Gilda Antuñano? ¿Por qué le va a atribuir una cosa que ella no dijo? Pues aquí tenemos la prueba. No. Él manipula. Él está imaginando lo que Gilda Antuñano ha dicho, que es lo que él quiere sonsacarle a Juan José Güemes. A saber que Begoña Gómez ha sido contratada en el Africa Center del Instituto de Empresa por ser la esposa del presidente de gobierno. El juez Peinado manipula, entonces, según tú. Primero miente. Le atribuye una declaración a Sonsoles Gilda Antuñano que ella no ha dicho. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo puedes darme fe de lo que yo te estoy diciendo? Porque tenemos la declaración, las hemos escuchado. El juez Peinado miente y manipula. Miente, no puede demostrar. Y esa es una razón que miente. Esto que está diciendo es fuerte, es decir, el juez Peinado miente y manipula. Sí, miente y manipula, tergiversa. Y esa es la razón por la cual él no ha enviado el testimonio de Juan José Güemes y de Gilda Antuñano a Plaza de Castilla, a los juzgados de Plaza de Castilla, por un posible delito de falso testimonio. Porque si él manda los testimonios de los dos, cuando el juez en Plaza de Castilla o la jueza intente saber en qué consiste la contradicción, no la va a poder encontrar. Porque eso que dice el juez que dijo
Gil de Antuniano no es cierto. ¿Con qué fin crees que el juez Peinado miente, manipula y tergiversa? ¿Cuál es el fin que tiene último? Yo creo que el juez Peinado es un juez que actúa como un elefante en cacharrería, que no se da muy bien, que no piensa mucho y actúa de manera omnipotente. Necesita un freno. Pero claro... ¿Pero cuál es su fin último? El fin es llevar a juicio oral a Begoña Gómez en primer lugar y, si puede, hacer una exposición razonada al Tribunal Supremo y pedir la imputación de Pedro Sánchez. Pero primero, Begoña Gómez. ¿Pero su fin último es cargarse al gobierno? Cargarse al gobierno. Como decía el juez Aguirre, en el caso de la trama rusa en Cataluña, él decía, se le grabó, él decía, yo me he cargado el primer proyecto de la ley de amnistía. Y se vanagloriaba de eso. ¿Y Peinado qué quiere, entonces? Peinado lo que quiere es cargarse el gobierno. Cree que tiene el caso de su vida, el caso con el cual va a terminar su carrera. A los 72 años, en 2026, septiembre, se tiene que jubilar. Y de aquí a esta fecha estará con Begoña primero y luego, en paralelo, con Pedro Sánchez. ¿Crees que hay una esperanza depositada por parte del PP y Vox ahora mismo en que el juez Peinado haga ese trabajo sucio? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que ellos se la juegan, digamos, a que la legislatura se interrumpa por algún accidente de este tipo, ¿no? ¿Quiénes son ellos? El PP y Vox y el PP. ¿Qué quieren? Lo que quieren es a ver si Peinado encuentra algo. Y esto de encontrar algo te lo digo de manera seria, porque yo te decía que es un patrón de conducta lo que hace Peinado de coger a los testigos y luego imputarles, que puede ocurrir en los procedimientos, pero que en este caso ocurre de manera más frecuente. ¿Y por qué? Porque nuestra ley indica, es el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el juez o la policía y el juez tienen que investigar la naturaleza del hecho. La naturaleza del hecho. Pero no puedes ir con conjeturas. Tú no puedes ir con conjeturas a buscar algo, a ver cómo suena la flauta, y entonces, según cómo suene la flauta, encuentras algo y se lo atribuyes. El fiscal general del Estado, extinto, José Manuel Maza, en un acto de la apertura del año judicial hace 3 años antes de morir, él dijo: no puede haber una instrucción, un sistema de instrucción donde el juez busca algo para acusar a una persona o para investigarle. O tiene unos hechos que son indicios sólidos y investiga, pero la investigación no es la búsqueda de algo. Esto que llaman en el derecho anglosajón una expedición de pesca, donde vas a pescar algún elemento para utilizarlo en contra de una persona a la que quieres sentar en el banquillo. Entonces el juez Peinado, ¿cómo lo hace? Primero cita al testigo, son testigos. Y luego, por ejemplo, en el caso de Cristina Álvarez, que ha sido imputada... Asesora de Moncloa. La asesora de Moncloa de Begoña Gómez, el juez la interrogó. El 9 de enero, las partes acusadoras le pidieron que le impute. Entonces hizo un auto que es muy difícil de discernir, por cierto, muy difícil de discernir lo que dice, los párrafos, la manera en que se expresa. Conclusión: el hecho de que sea asesora no me permite a mí considerar que ha participado en la trama de apropiación indebida y de tráfico de influencia. El 9 de enero. Y aprueba una serie de diligencias que se piden a la UCO y una serie de peticiones a Moncloa sobre el papel de Cristina Álvarez. Y ahora, no ha pasado siquiera un mes, hace un auto por el cual la imputa. Pero no dice por qué la imputa. Dice que de las diligencias y de su declaración, se infiere que ha participado. Respecto de su declaración, el 9 de enero dijo que no. Y respecto a las diligencias no sabemos qué. Pero esto nos indica lo siguiente: él llama a un testigo, luego inicia una serie de investigaciones, de recolección de datos, y luego le imputa. Esto es encontrar algo, esto es ver cómo suena la flauta y
ir a una exposición de pesca y esto ha ocurrido. Otro ejemplo importante, Barrabés. Barrabés, que estaba enfermo, pero bueno. Empresario Barrabés. Barrabés, que estaba relacionado con Begoña Gómez y en la cátedra de la Complutense, le hacen de la noche a la mañana un registro, una entrada y registro, en su domicilio y en una oficina. El auto no razona por qué. No razona por qué lo tiene que hacer ni la urgencia. ¿Vale? Entonces, el abogado de Carlos Barrabés, que es un primer espada, es nada menos que Javier Sánchez Junco, el abogado del emérito, hace un recurso y se resuelve ahora, 5 o 6 meses después. ¿Y qué se resuelve? Hombre, que el juez no motivó. No motivó, Jesús. Tú me dices, ¿cómo que no motivó? Y entonces, si el juez no motiva, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función del juez? No motiva. Y la ley dice que cuando tú, y sobre todo cuando haces una entrada en registro, tienes que motivar. Entonces motivar ha quedado sin efecto. Por explicar a la gente lo que es motivar, digamos que es exponer en un auto porque... claro, hacer un razonamiento. ¿No? Razonar, explicar por qué alguien imputas, por ejemplo. Entonces la Audiencia de Madrid anula el registro y sus efectos porque el señor juez no explicó por qué era urgente hacerlo. Entonces dices, bueno, pero entonces ha funcionado. Sí, hombre, pero es que han pasado 5 meses. El señor Barrabés se ha comido 5 meses. Y el señor Güemes ya lleva 1 mes imputado, no sabe por qué, y la audiencia, y va a tener que recurrir a la Audiencia de Madrid, como recurrió Barrabés, pero hay un problema, y es que hasta que tú no tienes las declaraciones, no puedes recurrir a la audiencia, porque entonces la audiencia no puede comparar la declaración tuya, en este caso, con la de Sonsoles Blanca Gil de Antuniano. Y como retrasa la entrega de esas declaraciones, tú no puedes recurrir. Con lo cual, cuando la Audiencia de Madrid falle sobre Güemes, habrán pasado 4 o 5 meses. Ernesto Kaiser, pues un placer como siempre que nos des las claves, que nos des estas revelaciones, incluso anticipes cosas que van a ocurrir. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ernesto, un placer una vez más. Muchas gracias, Jesús. Espero que nuestros seguidores pues, se interesen por esta conversación, este diálogo, porque hacemos un esfuerzo importante. Total. De verdad. Por acercarles lo que ocurre y lo que va a ocurrir, ¿verdad? Una perspectiva. Hay gente, cada vez nos siguen más en el canal, Ernesto. Bueno, pero digamos, en los tiempos que vivimos, mi idea es que lo que más interesa es el periodismo analítico. El periodismo de filtración siempre va a existir. Lo que importa es el análisis. Periodismo valiente. Estamos necesitados de periodismo valiente, Ernesto. ¿No crees? Bueno. Y de investigación. Eso lo tienen que juzgar los demás. Bueno, y hay investigaciones como las que haces tú. Que cada vez hacen menos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.